Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Hunter Teach, continuando con nuestro tutorial del JTable. En esta ocasión vamos a ver cómo añadir datos a nuestra tabla y al mismo tiempo vamos a ver algunos otros métodos que nos van a ayudar a poder manejar el contenido de los campos. Aquí voy a hacer un poco de zoom nada más para acercarnos, nada más para hacer un pequeño recordatorio porque ya tenemos rato sin tocar este tema. Recuerden que en el último video que hicimos añadimos lo que fueron los campos, los botones y nuestra tabla. Y si vamos al código, a source, dentro de no tenemos absolutamente nada por el momento. Es decir, cada uno de nuestros botones o campos pues no tiene nada. Aquí quisiera hacer uso de algunos métodos para poder mostrarles de una vez qué cosas pudieran utilizar en sus formularios que les puedan ayudar a manejar mejor sus campos y la forma en la que los usuarios pueden manejar los formularios. Porque es muy importante esta parte, porque al momento de que alguien está trabajando con su formulario, pues todo tendría que ser bastante ágil, ¿no? Ir cambiando de un campo a otro, colocar los datos correctos, etcétera. Entonces vamos a ver estas cosas de validaciones también dentro de este proyecto porque pues realmente lo amerita. A pesar de que, como ya les mencioné en tutoriales pasados, estamos haciendo una serie específica del JTextField. Voy a tratar de hacer de cada uno de los componentes que maneja Java para que aprendamos a utilizarlos todos y pues ver ciertos métodos, configuraciones, validaciones, etcétera, que podemos utilizar en ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí primeramente? Vamos a ir a source y vamos a declarar una variable global porque la vamos a utilizar en todo el frame. ¿Por qué? Porque esta nueva variable me va a permitir manipular los datos que le voy a añadir a nuestra tabla. Entonces, para poder hacer eso necesitamos crear una variable. En este caso voy a declararla privada. Va a ser el default table model, que sería este de aquí. Cuando le di enter, si notan, de forma automática me ha importado lo que es esa clase. Si a ustedes no les aparece esto, pues recuerden que deben de añadirla. Recuerden que es javax.swing.table.default.table.model y usualmente la declaramos de esta manera. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pueden ponerle por ejemplo modelo tabla o algo así, no hay problema. Y después de esto vamos a asignarle a la tabla que queremos manipular. Colocamos entonces aquí en el constructor el default table model. Esto va a ser igual al nombre de la tabla. Si no mal recuerdo, creo que le habíamos puesto de usuarios, ahí lo tenemos, punto. Y de aquí vamos a obtener el modelo de la tabla. Ahora, les va a dar un error. Esto es porque si colocamos el cursor encima, nos dice que hay una incompatibilidad de datos. Un table model no puede convertirse en un default table model. Para poder hacer eso, necesitamos hacer un simple casteo aquí. Colocamos aquí default table model y con eso hemos eliminado el error. ¿Por qué lo hacemos desde una vez aquí en el constructor? Porque cada vez que nuestro proyecto inicie, nosotros ya vamos a tener listo esta variable que hemos creado del default table model y ya podemos utilizarla en todo nuestro proyecto. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos crear para poder utilizar el default table model y sobre todo para poder agregar datos a nuestra tabla? Bueno, lo siguiente que hay que crear será un vector. Este vector también va a ser privado, pero va a ser de tipo object. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, no sé, datos. Va a ser igual a new object y le vamos a poner de tamaño 3 porque si nos vamos a diseño únicamente tenemos 3 campos y si vemos la tabla únicamente tiene 3 columnas. Entonces, dependiendo del tamaño de su tabla en cuestión de las columnas, pues es el tamaño que va a tener este array o vector. Ahora sí, ya que tenemos listo todo, vamos a darle doble clic a agregar y se nos agregará lo que es el siguiente método, donde nosotros vamos a tomar los datos que tenemos en nuestros JTextField y se los vamos a asignar a cada una de las posiciones del vector. Entonces, por ejemplo, pongo datos, corchetes en la posición 0. Este va a ser igual al JTextField, que será el ID. Aquí le ponemos getX y yo les sugiero que utilicemos el método trim. Este método lo que hace es eliminar, si no mal recuerdo, los espacios que puedan haber antes y después de una palabra. Y aquí simplemente duplicamos las líneas porque las vamos a utilizar de igual forma. Aquí para poder hacer un duplicado de líneas, presionan Control Shift y cualquiera de las flechas hacia arriba o hacia abajo. Esto va a ser una duplicación de las líneas. Entonces aquí ya nada más cambio el TXT del ID por nombre y el último sería edad. Seguido de esto, ya que tenemos los datos almacenados en cada una de las posiciones de nuestro arreglo, lo siguiente será hacer uso del
default table model punto y le vamos a poner add pero row, y aquí es la razón por la cual nosotros hemos creado un vector de tipo object, porque si notan el método addRow me está solicitando que yo le pase como parámetro un array de tipo object. Entonces selecciono el método y le paso lo que son los datos a través del array, y una vez hecho esto pues corremos nuestra aplicación para hacer la verificación. Aquí colocamos por ejemplo 1, Pedro, y de edad 23, por ejemplo. Agregamos y si notan ya se ha agregado correctamente el dato. Ahora, esta es la parte en la que yo les mencionaba que vamos a crear algunos cuantos métodos diferentes para poder ayudarnos en la manipulación de nuestro formulario. Aquí, por ejemplo, no sé si notaron, pero yo para poder cambiar de un campo a otro tuve que darle clic. ¿Qué pasa si yo no quiero hacer eso? Más bien, si yo quisiera tal vez que en cuanto ponga el dato doy un enter y que automáticamente me haga el salto de línea. Y en este caso, por ejemplo, si ustedes notaron, cuando yo agregué los datos a la tabla, estos datos permanecen en los campos. Entonces yo quiero que eso se limpie. Vamos a comenzar por esa parte. Vamos a crear un método por fuera. Lo vamos a colocar aquí abajito. También va a ser privado. Va a ser void porque no va a retornar nada. Y le vamos a poner limpiar campos. Aquí pues no va a recibir también ningún parámetro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a limpiar los JTextField. Entonces vamos a poner txt.edad setText y le ponemos comillas. txt id setText y le ponemos comillas. txt nombre y le ponemos comillas. De esa manera los campos se van a estar limpiando. ¿Y dónde colocaríamos o dónde mandaríamos a llamar este método? Pues justamente debajo de cuando agregamos los datos a la tabla. Entonces aquí mando a llamar a limpiar campos y si corro la aplicación, nuevamente repetimos el proceso. Vamos a poner ID2, por ejemplo. Vamos a poner a Juan. Se tiene 44 y si le damos a agregar, me tendría que limpiar los campos de arriba. Y listo. Ya con eso los campos se han limpiado. Pero ojo con esto. No sé si notaron, pero el foco ha desaparecido y se encuentra precisamente en agregar. No sé si alcanzan a notar aquí ese como borde azulado que tiene el botón de agregar. Es y los otros no lo tienen. Es porque el foco se encuentra allí. Si yo le doy clic acá arriba, noten cómo el foco desaparece de acá y está en esta parte de arriba. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que en cuanto le dé agregar, me limpie los campos y al mismo tiempo me vuelva a colocar el foco aquí en ID? Bueno, regresamos al método de limpiar campos y aquí mandamos a llamar al txt_id y vamos a utilizar el método requestFocus. Ese método creo que ya lo tenemos en un tutorial de nuestro canal, por si gustan verlo. Hablamos de él junto con otro método, no recuerdo cuál fue, pero pueden ver el video nada más para que puedan ver cómo se utiliza. Y aquí nada más le damos a correr, volvemos aquí, ponemos por ejemplo Martín 12, agregamos y noten cómo el foco se regresa al ID. Entonces aquí yo ya puedo colocar otro valor, por ejemplo Nati, nuevamente 12, agregamos, vamos a poner la ID 13, Julieta, vamos a ponerle 50 y si notan el proceso funciona correctamente. Ahora, ¿qué es lo único que nos falta? Que cuando nosotros le demos enter a cualquiera de estos, me esté brincando al siguiente campo, hasta que llego yo al botón de agregar. Y aquí, ojo con esto, no sé si notan, pero cuando le di agregar, me ha agregado un dato, ¿cierto? Pero no hay nada. También nosotros tenemos que hacer esas validaciones, pero pues esto no lo vamos a ver en este video, lo vamos a ver en otros más adelante, para que estos videos pues no queden largos. Entonces nos vamos a enfocar ahora en la parte de cómo hacer ese salto. Aquí le vamos a dar clic derecho al JTextField, vamos a buscar dentro del menú contextual Events y vamos a buscar una opción que diga Action. Posiblemente luego lo haremos con un key, pero que eso sea como algo más avanzado. Por el momento creo que el Action nos viene bien. Seleccionamos Action Performance. Esto me genera otro método, pero este método es de tipo Action Performance. Entonces aquí, por ejemplo, cuando yo presione Enter, me tiene que saltar al txt nombre. Vamos a calarlo.
coloco aquí, por ejemplo, los datos, digamos el ID 12, presiono Enter y noten cómo me ha saltado al otro campo, ¿sí? No necesité hacer ninguna otra cosa más que presionar Enter. Entonces vamos a hacer lo mismo con los otros campos, o más bien con el último campo, que sería nombre, porque de nombre saltamos edad. Aquí algo que yo siempre recomiendo es que ustedes cuando hagan los formularios los hagan de tal forma que agilicen el trabajo de un registro. Entonces aquí repetimos el mismo proceso. En este caso de nombre tiene que saltar edad, punto. Hacemos uso del método requestFocus. Y otro lado donde pueden hacer eso, por si, no sé, todo depende de la forma en la que trabajen, pueden seleccionar el JTextField, se van acá, en Properties, va a haber una pestaña al lado de Properties que se llama Events, y aquí también tienen el Action Performance. Aquí le pueden dar un clic y con eso ya les crea lo que es el método. Creo que es más largo esta parte, pero a lo menos ya saben que también pueden hacerlo desde allí. De esa manera, por ejemplo, si yo regreso aquí, ejecuto mi proyecto, volverlo un poquito más al centro, vamos a hacer esto ya de forma fluida. Presiono Enter, y ya tenemos el primer dato agregado. Repetimos el proceso, colocamos un 2, Enter, un nombre, edad, y nada más, si notan, vamos escribiendo los datos que necesitamos y los vamos agregando a nuestra tabla. Si notan, la única ocasión en la que necesitamos utilizar lo que es el cursor, pues es cuando le damos clic en agregar. Entonces, esta sería una forma sencilla en la que ustedes pueden agregar datos a su tabla. Y recuerden también que hemos visto algunas otras cositas como un método que nos permita hacer la limpieza de nuestros campos. Ya en el siguiente video vamos a ver cómo hacer una edición de los datos que tenemos en la parte de abajo. Y sobre todo haremos por allí una validación para que no me permita agregar datos cuando nuestros campos están vacíos. Recuerden que esto ayuda bastante si tienen otros formularios donde tengan este mismo contexto. Y pues esto será todo, amigos. Les invito a que dejen sus comentarios o si necesitan ayuda con cualquier otra cosa puedan dejarlo en la parte de abajo. Nos veremos en un próximo tutorial.